¿Cómo están? Tengamos todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Son palabras del apóstol, del profeta T.B. Joshua. Y estamos gracias aquí a la misericordia, la justicia y la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 26, Mateo 26, Mateo 26, 14. En Mateo 26, 14 vamos a hacer primeramente una pequeña introducción con respecto al tema anterior, Mateo 26 del 6 al 13, donde Jesús es ungido en Betania. Y podemos resaltar, ¿no? De lo que vimos, ¿no? Cuando Jesús de pronto llega una mujer y, ¿no? Y ¿cómo se llama? Eh, y esta mujer eh, lo, lo unge a Jesús, ¿no? Esta mujer unge a Jesús, luego como la acción machista de los discípulos, ¿no? La acción machista de los discípulos hace eh, mm, eh, que la reprendan a esta mujer, ¿no? La mujer es reprendida por los discípulos, ¿no? Se hubiera vendido esto a gran precio, dice, ¿no? Y dado a los pobres. Entonces, eh, se pueden ver dos cosas, ¿no? La actitud machista de los discípulos, ¿no? Porque, es decir, en esa época las mujeres no tenían ni voz ni voto, eran consideradas simplemente como esclavas, ¿no? Se teniendo hijos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Entonces, parte de todo eso, parte de todo eso es esa cultura machista de esa época. Y podemos ahí entender y ver cómo Jesús defiende a esta mujer y dice, ¿no? Que se va a contar, ¿no? Se va a contar lo que esta mujer ha hecho por él, ¿no? Entonces, eso mismo denota el carácter de Jesús, que él no era un tipo machista. En un mundo en donde las mujeres podían ser dadas, ¿no? Darle carta de divorcio, ¿no? En ese mundo tan machista, retrógrado, en ese mundo tan que las mujeres eran eh, simplemente parte de, ¿no? Para tener hijos, que no existían hace 2000 años, no existían los derechos de la mujer o derechos humanos, ¿no? Cuando la mujer fue reprendida por los discípulos por traer a los niños delante de Jesús, porque eran las encargadas de cuidar a las criaturas, ¿no? De ver a las criaturas, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción existía en esa época. Y Jesús no lo permitía, ¿no? Jesús dejó bien claro, ¿no? Y exaltó a esta mujer, exaltó, y por consecuencia dejó sin piso, sin pie a los discípulos, ¿no? ¿No? Y al que lo dejó, pero recontra humillado, vamos a decirlo así, fue a Judas, ¿no? Porque él fue el de la idea, ¿no? Uy, esto mejor lo hubieran dado a los pobres, ¿no? Lo hubieran vendido, lo hubieran dado a los pobres. De tal manera fue la humillación, de tal manera fue eh, la manera en lo que lo dijo Jesús, ¿no? Que se iba a contar esto, que él también quiso pasar a la historia, ¿no? Porque al final dice, ¿no? De cierto os digo que donde quiera que se predique estas buenas noticias en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella, ¿no? Está hecho para memoria de ella. Entonces, Judas, capaz por la envidia, por el celo, ¿no?
Dijo, yo también quiero pasar, ¿no? A la historia. Yo también quiero pasar, es decir, a que me recuerden, ¿no? A dejar un legado. Y es así como vemos el siguiente episodio, Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, ¿no? Que no es coincidencia que después de sufrir semejante humillación, ¿no? Porque él fue el de la idea, ¿no? Que, uy, mejor lo hubieran vendido este perfume, ¿no? Y lo hubieran dado a los pobres, ¿no? Y la gente, los discípulos, los apóstoles lo aplaudieron a Judas. Bien, Judas, bien. Excelente, Judas. Tú sí, ¿ah? Ahí dice que los demás comenzaron a acompañarlo en otras versiones. Pueden buscar otras versiones. Está en Marcos 14:1-2, Lucas 22:1-2 y Juan 11:45-53. Los discípulos comenzaron a arengar, ¿no? A ser parte de esa petición que hizo Judas, ¿no? Luego Jesús dice, dejen de molestarla, dejen de molestar a esta mujer. Buena obra ha hecho. Por consecuencia, ellos estaban impidiendo que haga una buena obra. Habían quedado delante de la mujer como unos, unas personas que, ¿cómo se llama? Mal, ¿no? Delante de los discípulos, delante de todos. Habían quedado mal Judas, ¿no? Por ser el autor de dicha, quería promulgar un decreto ley para que ese dinero vaya a los pobres. Pero Jesús corrigiéndolo, Jesús defendiendo a la mujer, por consiguiente, eh, ¿cómo se llama? Judas queda humillado delante de los demás discípulos, ¿no? Ah, Judas, te pasaste, ¿no? ¿Qué habrán pensado los demás discípulos, ¿no? Que pasajes antes o días antes se discutían quién iba a ser el mayor entre ellos. Y parecía que Judas no tenía la capacidad, ¿no? Que no iba a ser escogido como entre el mayor de entre ellos, ¿no? Porque tenía, es decir, porque le gustaba molestar mujeres. Entonces, entonces, de pronto Judas se va donde los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata, ¿no? 30 piezas de plata. Entonces, a la primera, este es como un tira y afloja, ¿no? Este es como un tira y afloja. A ver, ¿cuánto me quieren dar para traer la información? Ah, mira, tenemos 30 piezas de plata. Y uno dice, no, muy poco, yo quiero 1000 piezas de plata. Bueno, ahorita no tenemos efectivo y esto que el otro, ¿no? Y aparece Ricky y dice, uy, esto me parece una estafa. Es un tira y afloja, eso es lo que hacen las mafias. Tenemos que entender de quién vino la propuesta de las 30 piezas de plata. Judas dice, ¿qué me van a dar? Y como toda organización mafiosa, toda organización criminal, siempre trata de dar lo mínimo y tener mayores resultados, ¿no? Ellos dijeron, ya te vamos a dar 30 piezas de plata. Judas en ningún momento agarró y, es decir, tiró hacia arriba, es decir, vamos a subir el precio. A mí me parece que eso no es justo, ¿no? Iba a estar como en el precio del el valor de la historia, ¿no? A mí no me parece justo, ¿no? En ningún momento Judas agarró y comenzó a pedir más. ¿Por qué? Porque su intención de Judas no era la plata, ¿entiendes? Si Judas hubiera sido el dinero, es decir, la ambición de querer entregar a Jesús por dinero, hubiera pedido más, ¿no? Pero a la primera le ofrecen 30 piezas de plata y él acepta. Entonces eso quiere decir que él fue motivado, fue guiado por esa acción que sucedió horas antes, ¿no? Con esta mujer que derramó perfume y él quedó humillado delante de los discípulos, delante de todos, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar y podemos entender de que Judas, ¿no?
no lo hizo por 30 piezas y era el pago de un mes de trabajo, creo, si no me equivoco. Entonces, no era la ambición de Judas el dinero, ¿no? Eso no era su principal motor y motivo, sino fue la humillación, fue querer pasar a la historia, querer resaltar, querer también, como esa mujer, ¿no? Hacer algo que sobresalga, ¿no? Acuérdense de que Judas vio a Jesús caminar sobre el agua, para la tormenta, él también se maravilló, vio a Lázaro, vio cómo Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió, ¿no? La gente atónita, anonadada, de ver algo tan impresionante de 4 o 5 días un cadáver, que de pronto se regenere celularmente, se, eh, se reconstituya, era algo que, que ahora con la tecnología, ¿no? Capaz podamos llegar a visualizar, pero era algo en esa época que no tenían televisor, no tenían internet, no tenían medio de comunicación, que la imaginación era una herramienta poderosa, algo que nunca en sus vidas habían imaginado. Capaz lo habían leído en las escrituras, ¿no? Porque en las escrituras hay una parte donde dice, ¿no? Que los huesos secos, el profeta llamó a los huesos secos, y ahora dile a los huesos, ¿no? Carne que salga, y salió la carne, y después sopló aliento de vida. Entonces, hay, puede haber un contexto ahí también, ¿no? Pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, totalmente distinto. Son dos puntos totalmente equidistantes, ¿no? Entonces, ahí podemos entender cómo Judas, motivado por los celos, la envidia, una mezcla de orgullo, una mezcla de soberbia, una mezcla de empujar a Jesús allá con que tú dices que vas a morir, pero yo te he visto resucitar muertos, te he visto multiplicar los panes, te he visto caminar sobre el mar, te he visto parar las tormentas, te he visto cómo maldeciste a una higuera y la higuera se secó. Es decir, tú podrías decir, ¿no? A los soldados, a los ejércitos que se sequen y los soldados se secarían, ¿no? ¿Cuál era la motivación? ¿30 monedas de plata? No, no regateó, ¿no? En ningún momento regateó, en ningún momento Judas eh, subió el precio. Lo que le ofrecieron estas mafias corruptas aceptó. Entonces, su principal motor y motivo, él como guardaba el dinero, él se encargaba de administrar el dinero que caía en la organización de Jesús, ¿no? O vamos a decir, en la vida de Jesús siempre había personas que le ofrendaban dinero, le daban, era algo típico, ¿no? Entonces, Judas se encargaba de esa organización, de recaudar, entonces siempre, pero siempre metía la mano a la bolsa, ¿no? Y sumaba para su cuenta personal. Ahí él sumaba y en su cuenta bancaria personal se iba incrementando con las mayores donaciones que existían para Jesús, ¿no? Al ministerio de Jesús. Y es así como Judas, siendo el economista, se sentaba a la mano derecha de Jesús, era el hijo de perdición, el hijo, pero era hijo, ¿entienden? Era hijo Judas. No dice que no era hijo, después dejó de ser hijo, no. Él era el hijo, pero se perdió. Entonces, podemos entender y comprender ahí cómo eh, Judas amaba a Jesús y su motivación parece, vamos a decirlo así, eh, su motivación primaria era que Jesús manifieste todo su poder. Es por eso que cuando, cuando ve a Jesús que lo encarcelan y no hace nada, y lo acompaña, ¿no? Lo acompaña, ¿no? Al pretorio lo golpean, todo, lo ve que él no mueve ni un solo dedo, no clama a Dios, no extiende la mano para traer tormentas, ¿no? O para maldecir, no dice palabra para maldecir a los que le golpeaban. Él realmente dijo sangre inocente entregado, sabía que Jesús era inocente, sabía que Jesús era un alma pura, vamos a decirlo así, en términos actuales, poéticamente.
Entonces, ¿cuál fue su motivación de Judas? ¿Cuál fue la motivación de Judas? Capaz ser el primer ministro del nuevo reino de Dios, ¿no? Porque Jesús hablaba de un reino. Y acuérdense que ahora uno lo entiende porque ya ha pasado 2000 años y se ha dilucidado todas las cosas, pero otra cosa es estar en los pies de los discípulos y escucharlo a Jesús y ver el contraste, porque Jesús decía muchas cosas que tenían que preguntarle, Señor, pero ¿qué quisiste decir con esto? Porque muchas veces lo habían interpretado y no coincidían con la interpretación de Jesús. Entonces ya se habían cansado, ¿no? De interpretar lo que decía Jesús, pero parece que Judas no. Judas sacó sus propias conclusiones, Judas sacó sus propias eh, connotaciones y agarró y dijo, ¿no? Si a Jesús, ¿no? Lo pongo contra la pared, rodeado de soldados, él va a manifestar su verdadera gloria. Y capaz habrá escuchado de Pedro, de Juan, si no me equivoco, creo que les ordenó que no contaran a nadie, ¿no? Que se transfiguró. Capaz, digo, ¿no? Entonces, ese Jesús era el que conocía a Judas. Es por eso que cuando en el día, ¿no? Que agarra y le pide, ¿no? Le dice lo que tengas que hacer, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. En ese momento Satanás entró en él. Y Jesús sabía qué es lo que iba a hacer Judas. ¿Le estaba autorizando? No. Simplemente, por eso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? La ciencia del bien y del mal, el día que comiéramos de él, ciertamente moriremos. Cuando uno interpreta, cuando uno cree saber la respuesta, ¿no? De lo que Dios nos quiere decir. Y ese fue el error de todos los hombres en la Biblia. Creer, saber, interpretar las palabras de Dios. Es por eso que en Mateo 5, Jesús dice, yo he venido para cumplir la ley, ¿no? Ni una jota ni una tilde pasarán, ¿no? Sin que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque las personas, ¿no? Que Dios les mandó los 10 mandamientos y de pronto decía, no matarás. Y ellos decían, ah, ya. Entonces no matar es no quitarle la vida a alguien. Si yo le corto el cuello a alguien, lo estoy matando. Entonces ellos interpretaban que el matar a otro ser humano simplemente era quitarle la vida. Y Jesús dio la verdadera interpretación. Si odias a tu hermano, si lo insultas, pim, 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 pim. Entonces, esa era la verdad, lo que quiso decir Dios. No es que Jesús vino a añadir, no es que Jesús vino a cambiar la ley, sino vino a darle el verdadero sentido, el verdadero peso, el verdadero razonamiento, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Tan alto como los cielos y la tierra, así son sus pensamientos de nuestros pensamientos y sus caminos de nuestros caminos. Es por eso que necesitamos ir a la cita con Dios para poder entender cuáles son sus pensamientos. Ahí recién vamos a tener la mente de Cristo. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esa recompensa, ese pasar con tiempo con Él, nos va a dar la luz que necesitamos para poder interpretar o para que el Espíritu Santo nos interprete las cosas que han de venir. Juan 14 en adelante. Entonces tenemos que tener esa cita con Dios, tenemos que proseguir esa cita, tenemos que insistir, porque eso es lo que necesitamos nosotros, es necesario para nuestra vida. Ok, señores, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. Y en el número 26, para terminar, Mateo 26 dice, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Entonces, lamentablemente, cuando malinterpretamos a Jesús, buscamos la oportunidad para entregarlo. Las oportunidades van a estar ahí. Los entregamos a través de nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras reacciones con nuestro prójimo, con muchos hijos de Dios que aún no conocen a su Padre. Señores, tengan todos muy buenos días. Este programa se llama Amasando la Palabra. Pueden encontrar los demás videos anteriores en mi perfil de Facebook
y de YouTube, como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.